Bueno, muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde estés escuchando o viendo este video. Bueno, mi nombre es Maxi Largui. Como me dicen, en realidad mi nombre es Guillermo Maximiliano Largui. Son dos nombres muy largos y un apellido que no es largo, pero que hace mención a lo Largui. Pero bueno, ese es mi nombre. Soy argentino, de una provincia que está al centro del país que se llama Córdoba. Puntualmente soy de una zona que es el Valle de Tras la Sierra, que es una zona, bueno, no soy objetivo porque soy de ahí, pero es una zona muy bonita de Argentina. Y también tierra de un santo que queremos mucho en Argentina, que es la tierra del cura brochero, del santo cura brochero. Soy, me gusta definirme o presentarme como adorador, aunque la verdad que es una expresión de deseo, porque bueno, me dedico a la canción católica, a la canción cristiana y católica, y, y bueno, también trabajo en colegios, en la pastoral de distintos colegios, y bueno, en fin, básicamente me presentaría así. Me pidieron de Rocío de las 11, Alba, con mucho honor para mí, que les compartiera mi testimonio y con mucho gusto lo voy a hacer y con la esperanza de que a lo mejor ahí alguno escuche que pueda serle útil. Como argentino voy a estar tomando unos mates. Si tomas mate también, te convido uno o te invito a tomar unos mates. Bueno, como les decía, soy de acá de Córdoba, vengo de una familia católica. Me gusta decir que, así como en México, hay un dicho que me gusta mucho, que dice que no todos los mexicanos son católicos, pero todos son guadalupanos. Me encanta, haciendo alusión a que la Virgen está en el corazón de todos los mexicanos, la guadalupana. Y yo soy de una zona también donde no todos somos católicos, pero todos somos brocherianos, ¿sí? Por este santo que les comentaba, el santo cura brochero, que realmente fue impresionante la obra que hizo, al punto tal de que verdaderamente todos nos definimos católicos brocherianos, pero por lo menos católicos en los papeles, digamos. Después, en el corazón es otra cosa, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia así, católica en los papeles, por parte de mi mamá, por parte de mi papá, eh, y bueno, y nací en esa familia. Mis padres me tuvieron a mí cuando ellos eran, bueno, jóvenes para ahora, en el momento sí, eran jóvenes también, pero no tanto como ahora, alrededor de los 22 años aproximadamente mi mamá me tuvo. Beatriz se llama ella, mi papá se llama Guillermo, los dos actualmente viven en Villa Dolores, ahí en Tras la Sierra. Eh, y, y ellos, también personas de fe, pero como una fe católica en su momento, de cada tanto ir a misa, pero nada así tan comprometido. Sí, si yo tuviera que decir en mi familia quién era así como la persona más católica o más comprometida o que tenía un encuentro con Cristo, sin duda la nombraría a mi tía abuela, mi tía Isabel. Ella era, bueno, como nos suele pasar a veces con nuestros abuelos, que parece que siempre fueron viejitos, ¿no? Que nacimos y ellos ya, que nacieron siendo viejitos, yo tengo el recuerdo de ella como alguien que siempre fue viejita, pero siempre fue como muy activa, regordeta, y realmente me acuerdo de ella y me acuerdo de sus abrazos que eran así como grandes, ¿no? Que te abrazaba mucho. Cuando era chico era uno de los lugares preferidos ir a la casa de ella a jugar. No había como con mi hermana Carolina íbamos a jugar a la casa de ella y sacaba una caja con juguetes muy sencillos, juguetes muy simples, pero que realmente eran muy, bueno, era maravilloso. Jugábamos, después ella nos hacía acá un mate con leche, sería una bebida como el mate, pero el mate cocido con leche. Y,
y bueno, y seguramente algo más pues, para comer, y siempre después de que jugábamos, tomábamos la merienda, siempre había un momento en donde ella preparaba alguna charla, nos contaba alguna historia de algún santo, alguna historia de Jesús, alguna parábola. Y me acuerdo que me encantaba. La primera persona que a mí me habló de Jesús fue ella, justamente. Eh, Recuerdo que gracias a ella conocí historias de santos que hoy en día no recuerdo bien. O sea, pero me acuerdo que mi sensación era como que eran super personas, super hombres, ¿no? Algo así como los héroes, como los Avengers de Marvel, ¿no? Me acuerdo, o sea, un santo que tomaba un líquido envenenado, una sopa envenenada y no le hacía nada. Después me enteré que era San Antonio de Padua, o una santa que le había pedido al Señor que le mostrara cómo era su alma y amaneció todo nevado, o un santo que cuando se ponía a rezar se le evitaba, volaba, o un santo que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, y cosas así. Yo era como, wow, yo quiero hacer eso, porque es como tremendo, es lo más poder tener esos superpoderes, ¿no? Eh, y bueno, y ahí es como que eso fue sin querer que me fue hablando por primera vez de Jesús. Sin embargo, si yo tuviera que decir cuándo conocí a Jesús, cuándo Dios se presentó en mi vida, hoy justamente hablaba con mis alumnos, estoy cubriendo un profe en primer año, y hablábamos un poco de la Pascua, un poco de si Jesús estaba vivo o no. La pregunta fue, empecé la clase preguntando, ¿Jesús está vivo o no? Y me empezaron diciendo respuestas del libro, ¿no? Y sí, está vivo en el corazón de cada uno, está vivo en el recuerdo. No, no, no. La pregunta es, ¿Jesús está vivo verdaderamente o no? Y ahí se quedaron los chicos como más, bueno, sí, está vivo, pero no físicamente, está vivo, pero espiritualmente, pero entonces no está vivo. Y bueno, entonces fue bastante como que los presionaba un poco con la pregunta, ¿no? Fue una pregunta, esas preguntas que te ponen un poco en jaque. Y, y un poco hablábamos de eso, ¿no? Que si realmente Jesús resucitó, si realmente creemos que Jesús resucitó, creemos que Jesús está vivo. Y claramente está vivo en alma, pero también en cuerpo. Bueno, y ahí empezamos a hablar de la Eucaristía, ¿no? Qué manera más hermosa de decir, bueno, está vivo acá, pero también está vivo en los pobres, en los más pequeños, en los niños, en los necesitados, también. Pero también está vivo físicamente, porque resucitó y está vivo. Y podría, como Dios, podría presentársenos en su cuerpo, o sea, de manera corporal también, ¿no? Eh, y, y ahí me viene la necesidad de contarles esto que les estoy contando, que pasó, que estoy por empezar a contarles, que pasó a los 15 años de mi vida, cuando me invitaron a un retiro que se llamaba Fragua, en el mes de mayo. Hacía mucho frío, como suele pasar en los retiros, y recuerdo que fui al retiro porque un amigo, Agustín, que lo veo poco y creo, no sé si realmente si él sigue en el camino del Señor o no, pero me acuerdo que él me invitó muy insistentemente, como algo que iba a ser un antes y un después en mi vida. Y me daba mucha curiosidad, ¿qué será esto que me están invitando? ¿Por qué tanto? ¿Por qué puede ser? Y bueno, fui a este retiro. El retiro fue muy lindo. En el retiro pasé por distintos momentos de alegría, de enojo, de hacer chistes en las habitaciones con mis otros compañeros, momentos de llanto, momentos de reflexión, bueno, varios momentos. Pero hay un momento que me queda guardado en la memoria como si hubiese pasado hace un ratito, que fue el último día del retiro, el domingo, alrededor del mediodía. Recuerdo que el clima estaba cálido, había salido el sol y estaba cálido. Estábamos preparando una misa que se iba a hacer al final. Eh,
no recuerdo si habíamos comido o no, pero sí recuerdo que yo me estaba trasladando solo de un lugar a otro. Y recuerdo que en ese momento, en ese contexto, tuve una experiencia en mi corazón que es muy difícil explicarla fuera de la fe. Es una experiencia de Dios, una experiencia de la presencia de Dios. Experimenté que Dios me amaba, que su amor era algo que nunca había experimentado. Que su amor era incondicional, que su amor era eterno, que su amor era mucho más fuerte que todas las cosas malas que yo podía haber hecho en ese momento o las que incluso podría hacer en toda mi vida. Experimenté que era un amor de padre, que era un amor de hermano, que era un amor de amigo. Recuerdo que esa experiencia fue tan fuerte que tuve una oración que debe haber sido de las oraciones más lindas de mi vida o más sentidas, en donde, y muchas veces por prudencia no lo digo a esto, de hecho no lo voy a decir tal cual como fue, pero mi oración fue como hablarle a un amigo de la confianza total en donde incluso lo insulté a Dios. Esto es raro y es difícil de explicarlo, pero como que como se hablan los amigos, que por ahí se pueden hacer un chiste y en broma, ¿qué haces? ¿Qué vos? ¿Qué? Bueno, fue así, como, ¿qué hijo? ¿Cómo vas a hacer? No me acuerdo qué, y después tomé conciencia que estaba hablando con Dios y, perdóname, no sé qué, pero fue una experiencia de amor. Y esa experiencia fue tan fuerte, no por tanto por lo que sentí en ese momento, que fue muy fuerte, sino también puedo ver ahora, tengo 42 años, puedo ver que ese día, a esa hora, en ese momento, en ese lugar, hubo un antes y un después en mi vida. A mí me encanta, cuando doy mi testimonio, contar mi testimonio como batallas. Me gusta decir que Dios ganó batallas en mi vida, por mí, ¿sí? Que las libró y las ganó. Bueno, ese día creo que fue, no sé si la primera, pero fue una de las primeras batallas grandes que ganó en mi vida. Logró ese día que yo sintiera a Dios como mi amigo, como mi mejor amigo, como mi gran amigo. Bueno, con el tiempo pasó de ser, vieron cómo son estas cosas, ¿no? Pasó de ser mi gran amigo a un amigo, a, de un amigo que veía en la iglesia, a un amigo que solo veía en la iglesia. Y claro, ¿qué pasó? Yo estaba en el anteúltimo año de la escuela, de la secundaria. En Argentina es lo que sería, creo que la preparatoria, antes de ir a la universidad. Antes de ir a la universidad, perdón. Y el último año, generalmente en Argentina y en Córdoba sobre todo, hay mucha fiesta, ¿no? Los que estás en quinto año sos los más grandes del colegio, todas las chicas más chicas en teoría gustan de vos. A lo mejor no es así, pero en ese momento vos lo experimentás así, experimentás que te las sabes a todas, que nada podés equivocarte, experimentás que ese año es uno de los años más importantes de tu vida, entonces tenés que tratar de hacer todas las cosas habidas y por haber, probar todas las experiencias habidas y por haber, festejar, celebrar, disfrutar. Bueno, todo eso, el baile, la fiesta en Córdoba se reduce a una palabra que es el nombre de una bebida alcohólica que se toma mucho en Córdoba, que es el Fernet. Es una bebida creo que de origen italiano, pero que se toma más en Córdoba que en Italia. Eh, y, y me acuerdo que fue un año de mucha distracción, fue un año de, sí, como muy, creo que hubo de mucho egoísmo, de pensar mucho en mí, de sí, de disfrutar mucho. Y sin querer, ese fuego que había sentido en mi corazón ese día de otoño, que fue en el mes de mayo,
de repente se fue enfriando, se fue enfriando. Y así llegué a mis últimos años y tenía que tomar una decisión que es estudiar. Y dentro de mi familia, las carreras que uno tenía que elegir eran, no porque mis padres lo hubieran impuesto, sino porque, qué sé yo, la sociedad era así, era como, eran carreras más típicas, ¿no? Mi mamá es odontóloga, mi padre había estudiado veterinaria, él es productor agropecuario, este, y siempre tuvo bien visto eso. Yo tenía mi mejor amigo, el padre, es un conocido abogado de Villa Dolores, y recuerdo como que era muy visto con cierta admiración, ¿no? Lo que él hacía. Entonces fue bastante fácil para mí en ese momento estudiar abogacía, saber que yo tenía que ser abogado. En chiquito siempre me gustaba un poco ser como el representante o el que hablaba en el aula, qué sé yo. Bueno, la cuestión que estudié abogacía y donde yo vivía, que es una ciudad pequeña que queda a 200 kilómetros de la capital de la provincia de Córdoba, no hay donde estudiar. Entonces sí o sí tenías que irte a vivir a la ciudad más grande, que es Córdoba, que, que es una ciudad ya de 3 millones de personas, más grande. La cuestión es que, bueno, me fui a vivir a Córdoba, imagínense, ¿no? Una persona de 17, 18 años recién cumplidos. En realidad me fui a vivir con 17 años, los cumplí los 18 cuando estaba viviendo ahí. Y de repente tener un departamento donde vivís solo con un amigo, en una ciudad más grande donde tenés mucha de todo, oferta de lo que quieras, y de repente tenés plata. Bueno, pero tenía que estudiar. El primer año fue bastante bueno en el estudio, me enfoqué, estudié, me fue bien, hice el ingreso, aprobé, me fue bien. Pero el segundo año fue caótico. Vinieron mis amigos del pueblo que habían repetido ellos, entonces vinieron un año después y literalmente era tener fiesta todos los días, todos los días. Recuerdo que era de lunes, o sea, en realidad los lunes no salíamos, era el único día que no salíamos era los lunes, que descansábamos, viste, como los peluqueros que cierran los lunes para no atender. Bueno, después siempre teníamos, este, salíamos y bueno, qué sé yo. Recuerdo un día que yo había salido y habíamos ido a bailar y había tomado y estaba medio ebrio y me acuerdo que volví a mi casa ese día, con bastantes copas de más, y recuerdo que cuando llegué a mi casa me dejaron en un auto, el auto con música, ¿no? Bajé, lo saludé, fiesta, fiesta. Y cuando entré en mi casa, cuando abrí la puerta, eran las 5:30 de la mañana aproximadamente, era invierno, hacía frío. Y cuando abrí la puerta de mi casa me di cuenta que a esa misma hora, aproximadamente esa hora es la hora que mi papá salía a trabajar. Mi padre, cuando yo era chico, tuvo un infarto en el corazón y tiene una enfermedad que se llama hipercolesterolemia. Y a partir de ese primer infarto que tuvo cuando tenía, no sé, 26, 27 años habrá sido, yo era muy chico, cada 4 años volví a tener infarto, entonces tiene angioplastías, bypass, y es un enfermo crónico cardíaco, ¿no? Y, y él, uno de los grandes sueños de él y de mi madre, de los dos, era que sus hijos pudieran estudiar. Que pudieran estudiar era como el gran regalo que podían hacernos nosotros. Y con mucho esfuerzo, porque yo vengo de una familia de clase media, que pasaron momentos muy duros en mi casa. Con mucho esfuerzo, yo podía estudiar, gracias al trabajo de ellos, de los dos. Y recuerdo que ese día volví de bailar a esa hora, era un día de semana, debe haber sido un jueves,
y se me vino esa imagen de mi padre saliendo a trabajar y recuerdo que me sentí muy mal, que me sentí un estafador, que me sentí que estaba estafando a mis padres. Y me gusta compartir este testimonio con los adolescentes, por ahí cuando doy clase o cuando voy a alguna charla, a dar alguna charla a algún lado, me invitan, porque tuve una sensación que muchos tenemos y muchas veces lo tenemos en esa edad, ¿no? A los 17, 18, que fue una sensación tremenda de vacío. Creo que sin duda es de las sensaciones más feas que podemos tener. Eh, Sentirnos vacíos, sentir que sos capaz de engañar a tu propio padre, a las personas que más te aman. Bueno, esa noche nadie se enteró. Para mis amigos, yo era el alma de la fiesta ese día, pero nadie se enteró. Pero esa noche me acuerdo que me puse muy triste y lloré mucho. Cuando llegué a mi cama, lloré mucho. Después de eso, recuerdo que al día siguiente sentí que había tocado fondo. Me habían pasado un par de cosas más también, pero esa noche sentí que toqué fondo y me inscribí después de eso en un retiro. Perdón, en una misión. Estaban por hacer una misión. Yo seguía, estos años había seguido con mi grupo de la iglesia y me acuerdo que era muy común que mis amigos del boliche me cargaban y me decían el hermano Maxi porque yo iba a actividades que tenían que ver con la fe. Y para mis amigos de la iglesia yo era como el mujeriego, salidor y como el winner y qué sé yo. Y lo cierto es que no era nada, no era ninguna de las dos cosas. Toda esa época la defino de mi vida como la época del no ser, porque básicamente era eso, no sé qué era. Eran las dos cosas y no era nada. Bueno, la cuestión es que después de ese día me sentí tan mal, me inscribí en una misión que estaban organizando, que yo no iba a ir en un momento, pero me inscribí. No puedo decir que fue desde la fe, sino que creo que fue más que nada desde la desesperación, de haberme sentido mal, de sentirme vacío. Me había ido mal en una materia, había quedado libre en una materia muy importante, que era obligaciones. Eh, había, estaba, la verdad que fue una época donde también con mis relaciones con las chicas estaba muy mal, muy desordenado, eh, hacía muchas cosas mal. Y me inscribí en esta misión. Empecé a ir a la misión y esa misión fue increíble. Bueno, increíble no es justo la palabra mejor, fue maravillosa, porque fue creíble, pero fue maravillosa. Misionamos en Cruz del Eje, que es al norte de Córdoba, al noroeste, más tirando casi norte, y para los organizadores de la misión fue todo un caos, porque salieron muchas cosas mal desde el plano organizativo, pero para mí fue perfecta, Sentí, experimenté y crecí espiritualmente como pocas veces en mi vida, al punto tal que creo que ese día, en esa misión, por esos días, Dios ganó una segunda batalla, por lo menos de las batallas que yo sigo, que detecto. Creo que Él debe haber ganado muchas más, pero ese día ganó una batalla. Pude experimentar la alegría de dar, la alegría de compartir a Dios, de esto que el amor cuando se comparte crece, la alegría cuando se comparte crece, el dolor cuando se comparte decrece, se achica. Eh, Pude experimentar que podía ser totalmente feliz y alegre sin tomar una gota de alcohol, sin hacer nada malo, al contrario, que el hacer cosas buenas me daban verdadera alegría
y no simplemente risas pasajeras. Pude experimentar que las personas que no tenían recursos materiales eran más felices en algunos aspectos más que las personas que tenían cosas materiales, y eso me cuestionó mucho. Pude experimentar que la fe de los niños es algo digno de admiración. Por algo el Señor nos invita y nos pide que seamos como los niños. Pude experimentar que Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que llama, que Dios ve en el corazón del hombre y no las apariencias, y que puede sacar oro del barro, que así como fui yo, que estaba en un muy mal momento de mi vida, en donde pude ver que Dios obraba, y que no solo obraba en mí, sino que lo más curioso y más sorprendente para mí en ese momento es que obraba a través mío. Canté mucho, toqué la guitarra mucho. Yo hacía algunos años, ya hacía bastante años, hace como 6 años, había aprendido a tocar la guitarra. A los 14 años aprendí a tocar la guitarra, pero la guitarra siempre fue como un elemento de conquista más que un elemento para cantar en una misa o en una adoración. Pero estuve al servicio con la guitarra y descubrí una faceta nueva mía que me encantaba, que era cantar y hacer que las personas rezaran con eso y yo rezar con la música. En fin, me volví maravillado de esa misión. Conocí a una chica también, me puse novio y fue un noviazgo muy lindo, muy sano. Bueno, fue realmente maravilloso. Ahí creo que Dios ganó una batalla más en mi vida. Creo que también ahí usó también este noviazgo el Dios para llevarme hacia Él, para llevarme hacia lo que Él soñaba. Me sacó también de las malas relaciones que venía teniendo. Y bueno, y fue un nuevo pasajero que después nos dimos cuenta los dos que no íbamos, pero bueno, sí puedo recordar esa misión como algo maravilloso. Mientras tanto, bueno, seguía estudiando abogacía, me recibí de abogado, seguía cantando, seguía escribiendo canciones. Había escrito algunas canciones que, puntualmente una canción yo nunca la había grabado, y de repente un día me entero que la había grabado un grupo y que la estaban cantando, que la estaban pasando en la radio. Me puso muy contenta. Es una canción, justamente María. A ver, podemos hacer algo un poquito. Madre, 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 ¿cómo se llama esa persona que acompañó siempre tu historia, que se graduó con vos en la academia de la vida y fue curando las heridas que la guerra dejó en tu corazón? ¿Cómo se llama esa persona que fue bordándose en su manto un sueño de volar, que se metiera en tus zapatos para seguir tu débil paso, y hacer todo eso solo por amor? Se llama María, se llama María, la estrella que guía el día, la madre del sol. Se llama María, se llama María,
eterna compañía de mi corazón, de mi corazón. Oh, oh, oh. Bueno, esa fue creo que fue la primera canción que hice en Fe, que, bueno, la canción se llama María, y fue muy lindo para mí que de repente descubrir que alguien la había grabado y que a través de eso estaba pasándola por la radio. Pero bueno, siempre para mí hasta ahí había sido un hobby, la música. Eh, Aunque me había recibido de abogado, había empezado un emprendimiento de estudio jurídico con otro amigo y nos estaba yendo bastante bien, teníamos un lindo estudio, me gustaba la abogacía, yo había trabajado como abogado o como procurador o cadete a lo largo de mi carrera también, varios años, eh, pero de repente me llama un amigo. Vieron cómo es esto, ¿no? A veces Dios te lleva a un lugar y, y cuando llegas a ese lugar y decís, llegué, al Señor le gusta decirte, no, no, para, vamos, mejor vamos para allá. Y es como una dinámica que a veces las metas en el Señor se convierten en puntos de salida. Y eso es súper esperanzador también, es muy lindo. Entonces, yo estaba acá con mi estudio jurídico, con un proyecto de ser abogado y qué sé yo. La música era un hobby, tocaba cada tanto en una adoración los primeros viernes de cada mes. Teníamos la hora santa y yo iba ahí con tu otro grupo y cantábamos y algunas canciones esas y después otra canción más. Se empezaron a hacer más conocidas y se cantaban en algunas otras iglesias, todo en Córdoba más que nada. Entonces, me llama un día un amigo, el Fede Pera, un amigo muy espiritual, que se había ido a un cerro en Mendoza a hacer un curso de iconografía y había estado como una semana ahí haciendo un retiro para ser el iconógrafo. Y me llama, dice, mira, recién bajo del retiro, no sé si me dijo, sos la primera persona que le estoy llamando o sos una de las primeras personas que le estoy llamando. Y quiero decirte, y fue así, ¿no? Literalmente, yo atendí el teléfono y me dijo, quiero decirte que Dios me dijo que vos tenés que cantar y que yo te voy a acompañar. Que, y yo me quedé como, ¿qué le pasó a este? Siempre a mí, cuando estudiaba abogacía o incluso cuando era abogado y en alguna juntada, en algún asado o en alguna adoración cantaba, nunca faltaba el que venía y me decía, yo no sé qué haces vos siendo abogado que no sos músico. Y a mí me enojaba mucho porque me esforzaba mucho por ser abogado y creo que lo hacía bastante bien. Pero bueno, ese comentario, después descubrí que había algo muy lindo en eso. A veces la comunidad ve talentos en vos que vas a saber por qué razón uno tiene enterrado, ¿no? Y a veces creo que es muy legítimo cuando la comunidad es la que te está pidiendo que saques ese talento, que desentierres eso. Porque justamente los talentos se nos son dados para el servicio de otro, ¿no? Y por eso no hay que tener miedo ni vergüenza cuando a alguien, por ejemplo, le piden, no sé, vos vas a tener que dar una charla y vas a decir, no, yo no quiero, no me gusta, o vos, fíjate si podés ir y hablar con tal persona, o si sos, Dios te va capacitando a medida que te va llevando, ¿no? En el camino. Y yo le dije a Fede, bueno, dale, meta, hagamos, meta que decir sí, dale. Y bueno, empezamos, él con otra amiga más, con la Émico, y, y hay varios amigos músicos, el Negro Pons, bueno, podría nombrarles varios, Rosario Méndez, mi hermana La Caro, bueno, varios más. Empezamos en este proyecto de José Castañeda, amigos, hermanos de la fe, hermanos que me han cargado muchas veces y me han cargado en los hombros, ¿no? Para llevarme. Y bueno, empezamos a grabar, empezamos a cantar y después empezamos a cantar mis canciones en los bares, en los boliches, ¿sí? Los pubs, que no eran yo tenía canciones en ese momento que eran algunas que hablaban de Dios y algunas que hablaban
de otras cosas. Sobre todo hablaban de mujeres, canciones de Dios o mujeres. ¿No? Básicamente eran esas dos cosas. Y, y me acuerdo bueno, que yo cantaba en los bares y estaba muy lindo, iba mucha gente, muchos conocidos, muchos amigos y gente que se sumaba. Y recuerdo que yo decía, bueno, no sé, los artistas que yo admiro son los Beatles, Silvio Rodríguez, o no sé, y todos eh, le cantan a lo que creen, ¿no? O sea, Silvio Rodríguez le canta a la revolución, los Beatles le cantan también toda un poco la cosmovisión del movimiento hippie de la época, y qué sé yo. Entonces, que yo tengo que cantarle a lo que yo creo, y lo que yo creo es que es Jesucristo. Entonces, dos canciones por lo menos en el recital tengo que hacerle a Jesús. Y bueno, así fue, ¿no? Eran canciones que hablaban de la vida, de qué sé yo, de todas canciones de autoría propia, ¿no? Pero de repente, dos canciones de mi autoría a Jesús. Una de las canciones que solía cantar era una canción que se llama Sal y Luz, también es una canción viejita que en ese momento yo había escrito en un retiro donde había descubierto mi vocación laical, había discernido mi vocación sacerdotal y me di cuenta que no, que Dios me quería laico y apareció esta canción. Luz del mundo, deja de ocultarte en lo profundo. Sal de la tierra, cuida tu sabor, nunca lo pierdas. Anuncia la palabra con obras, es tu vida la que habla. Ayuda a tus hermanos, que el mundo necesita de tus manos. Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Luz, si tú iluminas, no puede ocultarse la ciudad sobre la cima. Sal excelente, mirando hacia el cielo, con los pies en el presente. Y aunque quizás tropieces, no olvides que Jesús cayó 3 veces. Levántate y camina, que todo está de tu nada. Sal y luz, luz y sal, mezclado entre la gente, está Jesús en la ciudad, mostrará la verdad. No habrá noche en tu vida, será siempre un despertar. Si al cielo caminas, tu amor ilumina. 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 Sal y luz, luz y sal, sal y luz, luz y sal, mezclada entre la gente, está Jesús en la ciudad. Bueno, esa fue Sal y Luz. Y Sal y Luz se llamó el primer disco.
mi amigo Federico, que hace muchísimo que no lo veo, Fede, me llama un día, así como me llamó la otra vez, que había venido de un retiro, me llama un día, así igual, me dice, Maxi, acabo de salir de misa y Dios me acaba de decir que tenés que grabar un disco. Y yo como que en ese momento había detectado que Dios me hablaba a través de él, o mejor dicho, Dios le hablaba a él, me mandaba mensajes a través de él, así que lo que él me decía, bueno, vamos, Fede. Entonces hablamos con el padre Cristian, que era el cura que me acompañaba en ese momento, le dije que quería grabar un disco, si le parecía bien, y el padre me dijo esto, bueno, dice, qué bueno que lo que me decís, hay una persona de la parroquia, que hasta el día de hoy no sé quién es, tampoco sé si es cierto o no, bueno, eso es lo que me dijo el cura en ese momento, hay una persona de la parroquia que me dijo que si en algún momento vos querías grabar un disco, ella iba a poner la plata, literalmente. Al día de hoy desconozco ese dinero, si lo puso la señora, si lo puso el sacerdote, si lo puso la comunidad, no lo sé, pero sé que donde haya salido ha sido, ha dado frutos, porque grabé ese disco junto con amigos, con un montón de hermanos, eh, que el disco se llama justamente como esta canción, Sal y Luz, y recuerdo que fue una experiencia muy linda donde pude descubrir también otras cosas mías. Tengo puntualmente un recuerdo de un día que tuve como, no sé, 11 horas grabando en el estudio, este disco en el estudio de grabación, y salí cansado, porque uno sale muy cansado cuando tenés que grabar. Y recuerdo que hacía el paralelismo de cuando uno estaba muchas horas trabajando en el estudio jurídico y salís cansado, pero yo salí como con una sensación media triste, media amarga, ¿no? A diferencia de la sensación de salir, de grabar el disco, que salía tan feliz. Eh, Después fui a cantar un día a donde yo soy, de Villa Dolores, y no fue muy bien, porque fue poca gente, pero fue una experiencia increíblemente hermosa para mí, a pesar de que no fue mucha gente. Pude sentir también que Dios me confirmaba en el fracaso. Y después de un par de experiencias que tuve así, sobre todo esa última experiencia de fracaso, ya siendo abogado, teniendo un estudio jurídico, todo, teniendo ya 30 años, eh, me animé a ir a decirle al sacerdote con el que me confesaba, con el que me acompañaba, a decirle, creo que tal vez el Señor me puede estar llamando para algo más o para algo distinto. Y el cura me dijo, bueno, vamos a discernirlo. Bueno, fueron 6 meses donde discernimos eso, donde yo lo discerní, él me acompañó, y fue como una bola de nieve, ¿no? Decir eso, creo que Dios me puede estar llamando para algo más, y animarme a bucear ese discernimiento, fue de repente descubrir un elefante que estaba en mi pieza y nunca lo había visto, ¿no? Un elefante en mi habitación y nunca lo había visto. Digo, ¿cómo puede ser que nunca vi esto? Estaba acá. Fue algo increíble. Bueno, así fue que a los 6 meses aproximadamente de esta experiencia de fracaso, tomé la decisión de cerrar el estudio jurídico. Tenía unas horas en un colegio también, que quiero mucho, el Colegio San Pedro Apóstol, que yo había, incluso antes de recibirme, había empezado a trabajar en ese colegio como coordinador CAS para el Bachillerato Internacional, y después daba clases. Bueno, la cuestión es que terminé ese año sin el trabajo del colegio, sin el estudio jurídico, porque, bueno, juicio por juicio fuimos pasando, cerrándolo, y se fue pasando a mi socio. Y recuerdo esto, haberme visto en diciembre sin trabajo, con una deuda, porque había sacado un crédito hacía un tiempo y no, bueno, no tenía cómo pagar ese crédito.
y con un sueño nomás de irme con la guitarra, no sé dónde, en la oración se me había presentado que tenía que venir a Buenos Aires. Buenos Aires es la capital de Argentina, y acá hay un dicho que dice Dios, dice así el dicho: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Como que en Buenos Aires hay que ir a Buenos Aires para las cosas como más urgentes, más importantes, no sé. La cuestión es que lo tomé muy literal a ese dicho y decidí que tenía que ser en Buenos Aires. Saqué el pasaje. eh, y en el medio fueron meses muy duros. Yo recuerdo que verme en fotos, ¿no? Como totalmente desalineado, con una barba así, bueno, generalmente cuando yo estoy mal tiendo a comer más, así que estaba hecho una bola, barbudo, hecho una bola, todo. Y me gusta remarcar eso, porque a veces uno tiene una mirada un poco romántica, idílica, infantil, ¿no? Del discipulado, del camino del Señor. Incluso a veces tenemos una mirada romántica, idílica, naif de la cruz, ¿no? Y lo cierto es que a veces decirle que sí al Señor eh, no es nada romántico. El amor no tiene nada de romántico. El amor no tiene nada de idílico. A veces el amor duele, y a veces el amor cuesta, y a veces el amor no te da paz. O te da otro tipo de paz. No te da tranquilidad realmente. A lo mejor sí te da paz, pero no te da tranquilidad. Y en esos días fueron así, fueron de mucho pensamiento, mucho miedo, mucha duda, mucho pensar qué estoy haciendo, estoy loco, al punto tal que literalmente el día que yo tenía que irme a tomar el colectivo del pasaje que yo había sacado, recuerdo estar alrededor de las 6 de la tarde tirado en mi cama, prácticamente sin haber hecho el bolso. Había puesto algunas cosas, pero no tenía terminado de hacer la valija. Eh, y recuerdo haber dicho: ya está, ¿qué estoy pensando? Es cualquiera, ¿cómo que me voy a ir a Buenos Aires a trabajar de músico si soy abogado? Esto es cualquiera, es un absurdo. Y me acuerdo haber dicho: ya está, no lo voy a hacer nada, pierdo el pasaje, no importa, pero me quedo acá. Después, no sé, iré a hablar con mi socio, a decirle que vuelvo al trabajo, tomaré de vuelta algunas horas en el colegio, que a lo mejor me reciben de vuelta. Pero recuerdo haber eh, tenido una fuerza también a la par de esa fuerza, pero una fuerza más grande, que me dijo: no, ya está, vamos, llegamos hasta acá, vamos, sigamos, 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 sigamos. Y bueno, me acuerdo que fui ese día, me llevó un amigo, Lau, me llevó a la terminal. Me acuerdo que vino, me acompañó también una chica con la que yo salía en ese entonces, muy buena, Luciana. Y bueno, la cuestión es que llegué a la terminal, lo despedí, me subí al colectivo y me vine a Buenos Aires. Y recuerdo que me vine en una empresa que se llamaba El Betel, que era una empresa cristiana, creo que evangélica, y en donde te leían la Biblia. Me encanta viajar en ese colectivo, donde antes de empezar el viaje, es un viaje de más o menos 7 8 horas desde Córdoba hasta Buenos Aires, y antes de dormirte te leían la Biblia y te compartían un texto. Y me acuerdo que el texto que compartieron fue el texto ese que dice: dejarás a tu padre y a tu madre y irás donde yo te envíe. Bueno, y no lo podés creer. Recuerdo que yo se me caían las lágrimas, ¿no? Y bueno, en Buenos Aires no tenía nada. Básicamente había contactado de casualidad, a una chica que era una conocida, porque no puedo decir que era mi amiga en ese momento, que se había casado con un porteño que era conocido también mucho menos que ella.
sea, Mili y Nico. Casualmente unos días antes de mi viaje los había cruzado en un río de allá de Córdoba y me habían dicho, che, si te vas a Buenos Aires sabes que podés venir a casa, nosotros te podemos hospedar unos días y, y bueno, fue así también como primero me quedé en el departamento de otra amiga conocida que me abrió las puertas de su departamento, Maíta, que fue el primer de los 2 días que estuve en Buenos Aires, y después esta familia que me abrió, me dio la llave de su casa, ellos se fueron de vacaciones y me quedé ahí como un mes. Y recuerdo que esos días eh, tocó la lectura de, no sé, cuando decía esto, estuve de paso y me hospedaste, tenía hambre. Bueno, y recuerdo que tenía como una experiencia como decir, bueno, esas cosas se adaptan a mí, ¿no? Como en cierto punto, ¿no? Sin ánimo de hacerme el víctima ni nada. Pero sí me di cuenta que la providencia tiene nombre y apellido y caras concretas. Hay un montón de personas, así como las que nombré, y muchas más, que hasta el día de hoy me han mostrado el rostro del Señor Jesucristo. Eh, realmente a mí me emociona darme cuenta que el Señor te abraza a través de los brazos de otro, te acompaña a través de la compañía de otro, te mira a través de los ojos de otro. Y, y yo en ese tiempo pude sentir el abrazo del Señor a través de estas personas. Fueron verdaderamente Jesús para mí, verdaderamente Dios que me acompañaba. Fue así que fui a, un, a una entrevista de trabajo, y en la entrevista de trabajo el cura me preguntó dónde vivía y no tenía dónde vivir. Le dije, mira, actualmente estoy parando en la casa de estos amigos, pero me dice, si vos querés, yo tengo un lugar en la parroquia que te puedo hacer, padre Juanpi. Y me acuerdo que eso fue como, me olvidé del trabajo, todo, fue como, ya está, tengo un lugar para dormir. Y me dice, no, pero vení a ver el primer lugar a ver si te funciona. Sí, cualquier lugar era. Y cuando fui, era la casita donde funciona Cáritas, en Olivos, ¿no? Era una casa súper digna, hermosa, estaba muy bien. Era un departamentito ahí, pero bueno, para mí fue ir a Cáritas. Y fue muy fuerte para mí porque de repente era estar me hospedando bueno, donde ayudan a las personas más necesitadas, ¿no? Y de repente descubrirme una persona necesitada fue para mí eh, muy hermoso. Recuerdo que una noche llegué a ese lugar y claro, todavía yo no había conseguido un trabajo en el Colegio Marina acá en San Isidro, pero todavía no cobraba, ¿no? Había sido mi cumpleaños esos días. eh, y recuerdo que de repente, bueno, mi cumpleaños me acuerdo que había sido un cumpleaños muy lindo también, donde pude recibir regalos muy concretos, donde Dios me decía algo, ¿no? Que unos días antes me había hecho frío y me regalaron mis, mis padres un suéter. Otros amigos me regalaron un suéter. Como que todo, o sea, tenía una necesidad y el Señor ahí nomás estaba cubriendo esa necesidad. Un día tenía hambre y no tenía, y llegaba a Caritas y había un cartel que decía Maxi, hoy cumplimos años en Caritas, así que te dejamos esto que nos sobró del festejo. Las señoras de Caritas me habían dejado una cosa así llena de sándwiches de migas, fueron los sándwiches de migas más ricos de mi vida. Y, y me acuerdo que una noche volví y como que tuve esa mirada, ¿no? De verme ahí en ese lugar, en un lugar donde estaba solo, donde no tenía más que lo justo y necesario, y donde tenía un sueño, y me acuerdo que me emocioné hasta las lágrimas, y me gusta hacer la comparación, ¿no? Como esa vez que les conté que yo había llorado sin que nadie supiera, ese día que había vuelto a la madrugada alcoholizado, a la misma hora que mi padre salía a trabajar y esa noche que me había descubierto este,
traicionando, estafando a mis padres, había llorado. Esta noche también yo lloraba y nadie se había dado cuenta, pero me di cuenta que esa noche lloraba de felicidad y de alegría. Y alegría verdadera. Yo a veces cuando he contado esto con algunos adolescentes se han puesto tristes o han sentido como que uno, no sé, se hace víctima y todo lo contrario. Eh, Pocas veces en mi vida fui tan dichoso como es en esos días, en donde estuve abrazado por la providencia de Dios. Me di cuenta que, y te lo estoy diciendo ahora a hoy, me lo estoy diciendo a mí, porque no sé por qué esas verdades a veces se nos van diluyendo con el día a día, con el trabajo, con las obligaciones, con la economía, con las cosas que nos llegan. Y te lo digo y me lo digo a mí, o sea, cuando tenés fe en tus bolsillos, nada te falta. Podés tener muchas cosas que no llegan, podés tener muchas carencias, podés tener dolores en el corazón, pero si en tus bolsillos, sobre todo en tu corazón, está la fe, nada te falta, nada te falta. A veces me doy cuenta que le pido a Dios muchas cosas que a lo mejor no llegan, cuando lo que principalmente tengo que pedirle es fuerza para poder seguir, para poder eh, esperar, para poder seguir esperando. Y yo creo que en esos días, entre este último salto, ¿no? De Córdoba a Buenos Aires, de esto que pasó ya hace como 10 años atrás, Dios libró otra batalla ese día y la ganó. Y gracias a eso es que yo hoy eh, hago lo que hago. Soy un músico, eh, soy catequista, eh, vivo en tiempo completo para predicar, para anunciar, eh, y eso me hace muy feliz. Pero además creo que el plan de Dios sigue obrando en mí. Y no es un plan de cosas magnánimas o cosas exitosas. No, no creo que se mida en esos términos. Más allá que sí, Dios me ha llevado a lugares donde nunca me imaginé. He cantado frente a públicos que nunca me imaginé. He viajado, he conocido personas maravillosas. He tenido muchos beneficios y cosas lindas en términos de éxito del mundo, pero creo que no es lo más importante. Creo que lo más importante es que estoy caminando con el Señor. Y me acuerdo hace unos años hice los ejercicios espirituales de San Ignacio. El padre que me acompañaba, el padre Javier Sotero, me acuerdo que me decía, a veces hay lugares donde el Señor te lleva y donde te dice, acá el beneficio es estar con Dios. Pero bueno, pero ¿para qué? Para estar con Dios. ¿Y para qué? Y para estar con Dios. Eso es el tesoro. Llevamos tesoros en vasija de barro. O sea, todo lo otro es barro, tal vez. Y no digo que Dios, yo creo que acá hay que balancear, ¿no? Por un lado, esto que es una herejía incluso, ¿no? De pensar que Dios es un Dios que va, ¿cómo se dice? Que va a proveer y te va a hacer, no me sale la palabra que se usa a veces, pero básicamente como que si seguís a Dios es porque te va a ir, vas a ser exitoso en los negocios, vas a tener dinero y no vas a sufrir y como que si no tenés éxito en el dinero es porque a lo mejor no estás ofrendando tanto como tenés. Eso es mentira, eso no es así. ¿Sí? Seguimos a un crucificado, seguimos a alguien que realmente cuando tuvo que abrazar una cruz, la abrazó. Eso es mentira, pero también hay otra mentira, ¿no? Que es, seguimos a un crucificado y por eso tenemos que sufrir. Por eso tenemos que cargar nuestra cruz y saber que seguir a Jesús es sufrir. Y mientras más sufrís, más santo sos, mientras más te duele. Y también es mentira eso, porque
Jesús cargó con la cruz para que nosotros no tengamos que cargarla. Entonces, gloria a Dios si el Señor no te da el sufrimiento. Gloria a Dios, y lo mejor te está santificando a través de tu alegría y a través de otras cosas. Pero lo más importante es Dios. Y, y ese es el gran desafío, ¿no? De descubrirlo. Y yo estoy en esa búsqueda. ¿Sí? Si bien tuve mis encuentros con el Señor, que a través de hoy, que incluso hasta hoy, siguen teniendo un impacto en mi vida, me gusta reconocer que soy una obra inacabada, como dice San Pablo, ¿no? Que estoy caminando y que cometo los pecados más básicos y que sigo caminando y que quiero seguir siendo así, quiero seguir siendo como una persona frágil. Y para terminar este testimonio, que espero no haya sido muy extenso, muchas veces hago honor a mi apellido, que es Largui, y hago el testimonio muy Largui, perdón, pero quisiera hablarte a vos, que te tomaste el trabajo de escucharme hasta acá, y quisiera decirte y siento decirte que Dios es un Dios de abundancia, no es un Dios de éxitos, no es un Dios de sufrimientos, pero es un Dios de abundancia. Y que no se le ha pasado nada de lo que vos le estás pidiendo. Que ninguna de tus lágrimas ha caído en vano. Que ninguno de tus suspiros han sido para el viento. Que ninguno de tus cansancios son en vano. Dios te ve. Dios te escucha. Y te abraza mucho más de todas las veces que vos te podés imaginar. Y te escucha. Y que Dios te va a bendecir. Y a lo mejor en el misterio, porque es un misterio, en los tiempos de Dios, esto tan difícil de abrazar. Los tiempos de Dios son perfectos. Y a lo mejor en sus tiempos está guardando lo mejor para el final. Y cuando hablo del final, no hablo del final en esta vida. Tal vez el final está en lo que viene. Nuestra esperanza está en Jesús. Nuestra esperanza está en Jesús. Esperamos el cielo, esperamos la eternidad. Y no dejes de dudar en eso, porque cuando veo el dolor, cuando veo el sufrimiento, cuando veo las injusticias, cuando veo este valle de lágrimas por el cual a veces caminamos, más creo en el cielo, porque Dios, que es Dios perfecto y su justicia es perfecta, en su justicia perfecta debe ser que vale la pena tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta injusticia, debe ser que vale la pena que pasemos por este valle para llegar a esa montaña. Yo quiero decirte que no dejes de caminar, que no te canses, que no tengas miedo, que Dios está con vos. Hace poco he tenido la suerte, con esto termino, estoy de novio hace 2 años con Nadia, que es una mujer maravillosa, que tiene una hija que se llama Ailén, que también es maravillosa. Y hace poco, bueno, con ella estoy experimentando en la fe una faceta nueva para mí, porque ella no era una persona de fe. Yo la conocí bailando salsa, yo bailo salsa y ella bailaba salsa y la conocí bailando salsa. Y cuando yo le conté lo que hacía, yo dije, no sé, no le va a gustar, yo le gustó, y bueno, y muchos meses en que
los primeros meses de noviazgo yo iba solo a misa y ella me acompañaba, siempre miró con mucha... Pero bueno, de a poquito me empezó a acompañar a la misa y empecé a ver en primera plana, porque realmente estaba en primera plana, cómo Dios eh, le tocaba el corazón y cómo esto que Dios nos dice, ¿no? Que Jesús nos enseña que Él deja la 100 por la oveja que se va, o por esa ovejita, es verdad. Los privilegiados, los predilectos de Dios son los más alejados, ¿no? Y lo puedo expresar, lo puedo ver con ella, ¿no? Cómo Dios le ha ido tocando el corazón. Hace unos meses hizo un retiro, Emmaús, y te puedo decir que hoy en día es ella la que me invita más a rezar y a estar con él. Y bueno, estamos de novio, ¿no? Y, no sé, obviamente tenemos planes de casarnos, pero bueno, ojalá que así sea. Más allá de que pase lo que pase entre nosotros, eh, también quiero decirte eso, que estés donde estés, ya sea que seas una persona como yo, de la iglesia, que estuvo en la iglesia, que caminó, que sé yo, que hiciste retiros, pero que sentís que el Señor te sigue llamando para algo nuevo, para algo, o ya sea que no sé por qué escuchaste este testimonio y nunca pisaste una iglesia o pisaste una iglesia hace mucho tiempo, estés donde estés, el Señor quiere hacer algo nuevo en vos. El Señor hace nuevas todas las cosas. Y por eso me gustaría invitarte para terminar, que cierres tus ojos, abras tus manos y si te es útil esta canción, que te pongas en las manos del Señor. Ofrecele en este momento a Dios lo que esté en tu corazón, en tu mente. En tus manos estoy, en tus manos, mi Dios, como un niño que camina confiado, de mi Padre amarrado, yo voy. Tú me llevas contigo y en tus brazos me abrigo. Tu sonrisa es el sol en invierno que derrite el hielo de mi interior. Solo en ti, Señor, mi corazón encuentra la paz. Con tu dulce voz se calma la tormenta y hay libertad. Y aunque pase por oscuros quebrantos, por la noche en este valle de llanto, no temeré ningún mal, porque tú eres mi luz. Todo lo puedo en Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Les mando un abrazo grande, gracias a todos, que Dios los bendiga y que estén muy bien. Felices Pascuas.